Resumen imposible. Mati Columbati te ordena las noticias en un país imposible de resumir. Maldita suerte, una mirada crítica de una realidad absurda. Y ahí va, viernes 5 de septiembre, el mercado espera las elecciones, no solo la política y los que votan en la provincia de Buenos Aires, y hay mucha expectativa sobre lo que pueda pasar el día siguiente de la elección. Mientras tanto, el riesgo país se anticipó y superó los 900 puntos. Es una de las noticias de la tarde, en el nivel más alto en 5 meses. Se viene una elección clave el domingo. Es una elección bonaerense, para la legislatura bonaerense, consejos deliberantes, consejos escolares y demás, pero ahí se nos va la estabilidad, evidentemente, financiera del lunes, en una elección en la provincia de Buenos Aires. En principio, obviamente, porque es una elección importante por la cantidad de gente que vota, pero además por la expectativa que le puso el gobierno. Sí. Se jugó un pleno a la del 7 de septiembre, después en el medio pasaron cosas, le quisieron ahora tratar como de bajar la expectativa, pensar en octubre y demás, pero va a ser un fin de semana intenso, con transmisión especial del Destape, desde las 5 de la tarde el domingo, no se lo pierdan. Mientras tanto, amigos, dejan un like, un comentario y arrancamos a resumir. Ay, 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 el riesgo país, 901, su nivel más alto en 5 meses desde aquel acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, salida del cepo y demás, con las acciones argentinas cayendo casi 6% en Wall Street, todo en rojo, todo. Todas las acciones de las empresas argentinas en Wall Street a esta hora en números negativos. Todas, Telecom, IRSA, Loma Negra, YPF, Transportadora Gas ADR, Pampa Energía, Mercado Libre, Cresud, los bancos. Todo en rojo. Vamos a pintar de rojo la Argentina, era lo que decían. Sí. O era otro color. Violeta. No era violeta, es verdad. no era Bueno, violeta. lo están pintando de rojo. Bueno. Máxima cautela inversora en la última jornada antes de las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires. Mientras tanto, a fuerza de intervenciones con dólares del Tesoro, el dólar lleva 3 días planchado, ahí con un techo en 1.375. Por tercer día seguido, el minorista se mantiene en esos números, el mayorista en 1.363. Muchas ventas del Tesoro por cerca de 500 millones de dólares desde el martes. Se están quemando. Ay, 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 no queda mucho, ¿eh? No te da para mucho más. No, tenés No mucho queda margen. mucho, pero a este ritmo, a 3-4 días. No, porque No, por eso, claro. No hay margen para andar quemando de a 500 por semana para contener el valor del dólar, ¿no? el propio, y dicen que el cálculo es un poco optimista, porque ¿viste? Tampoco está muy Sí, claro no cuánto está tan compra claro, o cuánto deja de comprar, Sí, cuánto sí. vende del Tesoro, ¿no? Pero el propio Furace dijo que eran 3.000 millones que había comprado el Tesoro hasta ahora, que tenía eso para aguantar. Son 6 semanas. Son 6 semanas, claro. Sí, de acá a octubre, digamos, ¿no? De acá a Claro. las elecciones de octubre. ¿Pero Sí. qué? ¿Vas a quemar 3.000 millones de dólares? No sé. ¿Para llegar sin devaluar a la elección? Y aparte, si sigue así, convengamos que el ritmo va a ser cada vez mayor, no cada vez menor. Sí, es muy complejo. Es de verdad. Y esto, a ver, por cierto, en caso de que suceda, ¿no? Que haya algún tipo de modificación cambiaria, barra devaluación, recordemos que eso es una pésima noticia para los que viven de los pesos, ¿no? Sí. Para los salarios, para los ingresos. Sobre esta situación social crítica ya, ¿no? De aumento del desempleo, donde ya se ve en aumento la inflación, no sé, está el INDEC, pero después vos vas a la verdulería, vas al supermercado, las cosas están aumentando. Y están aumentando algunos alimentos fuertemente. Fuerte, sí. Sobre eso, la verdad que el escenario de incertidumbre financiera, bueno, genera un panorama muy complejo para ir cerrando el año rumbo a las elecciones, ¿no? Mientras tanto, Milei está en Estados Unidos tratando de llevar tranquilidad, o no. Ahí el presidente habló y dijo que las legislativas le dan la oportunidad al status quo de voltear el programa de crecimiento, dijo. A ver, escúchalo. Por la composición de nuestro sistema electoral, en Argentina se vota cada 2 años. Y este año tendremos las famosas elecciones legislativas de medio término, donde se disputa la mitad de las bancas del Congreso Nacional, 1/3 de las bancas de la Cámara de Senadores y también escaños en las legislaturas provinciales y municipales. Esto le da oportunidades al statu quo para intentar voltear nuestro programa reformista de crecimiento económico. A nivel local, los gobernadores de las provincias decidieron separar las elecciones locales de las nacionales con la idea de desalentar a los votantes a ir a votar. Porque queda claro, prácticamente nadie está tan inmerso en la política como para conocer al candidato a consejero escolar de un municipio.
Y gracias a esta apatía generada se reduce la cantidad de votantes, permitiéndoles a quienes controlan los distritos mandar a votar a sus clientes y así ganar las elecciones. El famoso voto rentado que tantos años el kirchnerismo ha fomentado. Y dale con el kirchnerismo, hasta en Beverly Hills, ¿no? Bueno, una interpretación muy particular, como en general nos tiene acostumbrados el presidente, sobre por qué hay baja participación electoral y demás. Ahora, él tratando de bajarle el precio a la elección del domingo, dice, bueno, nadie sabe quién es el consejero escolar que vota. ¿Por qué le pusieron tanta expectativa entonces a esa elección? Fue el propio Milei el que le puso a la de septiembre toda la carga, todo el peso. Y entonces en la elección, como él dice, de consejeros escolares, de repente se juega la estabilidad financiera de tu gobierno. En una elección de consejeros escolares, me imagino los que lo están escuchando en Estados Unidos dirán, y entonces, si es una elección menor, ¿qué está pasando con el riesgo país? ¿Qué está pasando con las acciones argentinas en Wall Street? ¿Qué está pasando con la incertidumbre de un programa que él llama programa de crecimiento económico? Bueno, mucha suerte con eso, ¿no? También, mientras tanto, ¿no? La interpretación de Milei de su propio programa en esos términos. Se viene la elección clave el domingo en la provincia de Buenos Aires. Los políticos, los empresarios, los agentes del mercado financiero, todos preguntando y preguntándose qué resultado tendrá la elección de este domingo. Muchos haciendo incluso el cálculo de qué es una buena elección para el gobierno. Y entonces ahí anticipar o tratar de anticipar un poco los movimientos del lunes en el mercado. Preguntándose no solo qué resultado va a tener la elección, sino qué impacto tiene esto de acá a las nacionales de octubre. Los bonaerenses este domingo en realidad van a votar para renovar parte de la legislatura provincial, los consejos deliberantes, los consejos escolares de los municipios. Pero se juega mucho más que eso, ¿no? Este domingo 7 de septiembre, los bonaerenses consulten el padrón, ¿eh? Vayan a consultar el padrón los bonaerenses que votan. Levante la mano. ¿Vota alguien acá en la provincia de Buenos Aires? ¿Te fijaste en el padrón? ¿Te cambió el lugar? ¿Te cambió el lugar de votación? Muchísima gente vota en un lugar distinto a la última elección. Hay que fijarse. Sí, antes porque de hubo ir. modificaciones del lugar de votación, instrumentados por la justicia, ¿no? Obviamente, por el Poder Judicial. Pero chequeen, fíjense, va a suceder muy probablemente que mucha gente vaya a votar a donde va a votar siempre y que cuando llegue no se encuentre ahí con su nombre en el padrón. Y eso para algunos puede llegar a generar también que, bueno, no colabore con la participación electoral, que también se anticipa baja. Veremos, ¿no? Veremos. Hay distintas mediciones al respecto. Tal vez el ruido de los últimos días pudo haber generado en algún sector de la sociedad más ganas de ir. Y al mismo tiempo en otro sector tal vez una excusa, una razón para quedarse en la casa. Veremos. Ojalá sea alta la participación. Es importante que vaya a votar la mayor cantidad de gente posible. Mientras tanto, en total se eligen 23 senadores en 4 secciones electorales, 46 diputados en las otras 4. El peronismo es el que más bancas pone en juego. Por estos días la mayoría de las encuestas hablan de o paridad o un probable triunfo de Fuerza Patria en la suma total. Después habrá que ver qué interpretación se hace de los resultados. Para mí es el que más votos tiene y punto. Pero después está la lectura más de la rosquita, que si gana la primera y la tercera, que si gana cuántas secciones, cuántos municipios, y el mapita pintado de una forma, el mapita pintado de otra. El domingo a la noche el que más votos tiene es el que más votos tiene. Obvio, y listo. Obvio. Pero, y seguramente va a haber algunos distritos, digamos, con fuerzas alternativas que no son ni violetas ni celestes. Sí, Posiblemente. Y aparte, es lo que decías vos, Mati, también. Va a funcionar, digamos, en sí esta elección, digamos, más allá de las autoridades que efectivamente elige. La importancia se la ve el gobierno y por eso es como una especie de paso de lo que va a pasar en octubre y por eso es importante los votos totales. Claro, bueno, vota el 40% del padrón nacional. Claro. Que es un montón. Es un montón y te puede anticipar un poco, qué pueda suceder en octubre. O no sabemos, está todo muy volátil. Sí, también. En los últimos días hablé con varios encuestadores y todos dicen, sí, hoy te da esto, pero la semana que viene te puede dar otra cosa, porque cualquier episodio, ni hablar del escándalo de las coimas, ¿no? El caso español o Karina y demás, claramente eso le entró al gobierno, pero de acá a octubre, vos decís, no falta tanto. En la Argentina es mucho tiempo. Un mes y medio, ¿no? Y está todo muy inestable, la verdad. Muy inestable. Todo muy que sopla un vientito Sí, y tira claro. todo el castillito. Bueno, luego de la elección del próximo domingo se viene el 26 de octubre, las elecciones generales, ahí sí, vota todo el país, la renovación del Congreso de la Nación, bancas para 24 senadores y 127 diputados nacionales que se ponen en juego en octubre. Pero el mercado espera las elecciones. Hay una de las consultoras, una de las referencias en el mercado, 1816, una de las que venía preguntándose
antes de que el gobierno lo confirmara, esta semana con el secretario de Finanzas Kirchner, si el gobierno estaba interviniendo en el mercado con dólares del Tesoro. Eso había empezado a generar ruido, finalmente después sale el gobierno a confirmarlo, y ahora, para la consultora estrella del mercado en la Argentina, todo va a empeorar post elecciones. Hay una nota de Leandro Renú hoy en Página 2, interesante, que dice que la crisis de la economía doméstica, la de todos los días, sumó otro foco de incendio. La macro empezó a desbandarse y la consultora más renombrada de la City le encontró una razón. 1816, la firma de los ex Banco Mariva, Adrián Rosansky y Mariano Sladnik, consignó que las tensiones actuales con el dólar, los bonos y el riesgo país poco tienen que ver con lo electoral y que están directamente relacionadas con las políticas del gobierno de Javier Milei. No es tanto la inestabilidad por la expectativa de las elecciones, sino el programa lo que está fallando. Una especie de riesgo M. O sea, dice la nota. no estaría, para esta consultora, no estaría gravitando el famoso riesgo Cuca. No, evidentemente, ¿no? Evidentemente. Además, la consultora advirtió que cualquiera sea el resultado de las elecciones del 7 de septiembre y del 26 de octubre, igual va a haber un cambio de política cambiaria y monetaria. Dice la consultora, que es la consultora que influye en las decisiones del mercado, por lo menos el mercado local. Por eso es importante, claro, y por eso se le presta atención de alguna forma, ¿no? Mientras tanto, atención, el gobierno evalúa si judicializa la emergencia en discapacidad. Tras el rechazo al veto de la ley de emergencia por parte del Senado, del Congreso, la Casa Rosada evalúa por estas horas si va a recurrir o no a la justicia para objetar la legalidad de la ley, es decir, insistir con el veto. Están trabajando hoy los equipos técnicos de la Secretaría Legal y Técnica y del Ministerio de Justicia tratando de explorar argumentos, pero después está la pregunta más política, es si conviene exponerse otra vez a seguir ajustando a las personas con discapacidad. Que se transformó en un tema en este evidentemente muy sensible para toda la Argentina. Eso ya está demostrado. Se montó sobre Por esto. Primera vez el caso de las trasciende coimas, ¿viste? esto. Claro. Ayer Verónica González, la periodista de la TV Pública, sí, que es ciega y que escribió una nota espectacular, vayan a buscarla en Página 12, hablaba de eso. Por primera vez trasciende esto. Sí. Digamos, los invisibilizados, que son las personas con discapacidad, sí, y tiene un alcance a nivel nacional que realmente es políticamente otro tiro más en el pie para el gobierno si va a intentar judicializarlo. Sí, claro, insistir con ajustar a las personas con discapacidad, mientras está además el escándalo de las coimas en discapacidad, no parece ser, ¿no?, el mejor camino. Pero bueno, es Milei el que gobierna, chicos, qué sé yo. La irracionalidad está ahí, ¿no?, de alguna forma. Incluso hace unos días, ya con este escándalo sobre la mesa, Milei aseguró que si no logra mantener los vetos, lo van a judicializar y hasta recortar el gasto en otro lado si es necesario. A ver. Nosotros no vamos a permitir ninguna de estas tres opciones. Si el Congreso planea empecinarse en aumentar el gasto de forma negligente, vamos a vetar cada cosa que inventen. Si no logramos tener los vetos, los vamos a judicializar. Y si no los podemos judicializar, vamos a recortar el gasto en otro lado. Bueno, ¿podemos qué? Las dificultades para hablar eso, va por otro lado. Pero ahora en definitiva, esa es la postura de Milei la semana pasada, ¿eh? Amenazarte o amenazar a todos los argentinos, es decir, si me votan esto, voy a tener que recortar en otro lado, ¿en dónde? Porque lo que te está diciendo es voy a recortar en salud, voy a recortar en otros lugares sensibles. Sí, siempre abajo. O sea, es eso. Siempre el ajuste es abajo, claro. Y la culpa es de ustedes. Claro. Ustedes me están haciendo hacer esto. Por cierto, ayer el dato político es que hacía 22 años que un presidente argentino no recibía un revés semejante en el Congreso. Desde el año 2003, que no había un veto, un rechazo a un veto presidencial. Y con unos números que la oposición realmente, si se va a poner de acuerdo así de acá en más... Bueno, ya que estamos, ¿por qué no tumban el DNU 70? Que es la piedra fundamental del ajuste de Milei. Estamos en eso, Mati. ¿Lo estás tratando de... ¿Lo estás rosqueando? Estamos en eso. ¿Lo estás rosqueando? Ya que tienen los números, vayan y veten Bueno, sean ansiosos, pero chicos. eso no lo escribió el gobierno, Mati. O sea, Bueno, es que vos sabés que hay mucho ruido con eso también. Hay mucho ruido con los movimientos. Ayer Mayán fue clarito, además. Mayán le puso nombre y apellido a la cuestión, ¿no? En el cierre de la exposición antes de rechazar el veto. Incluso le dijo a Milei, si vas a judicializar esto, se cae, el gobierno se cae, dijo.
¿no? Así que hay que prestar atención a esos movimientos que se están dando mientras tanto. Porque los números realmente... Ayer el veto tuvo solo 7 votos a favor, el veto de Milei. Y nadie se animó 63 a en contra. Y los que votaron a favor del veto no hablaron. O sea, claro, por eso. Claro, creo que no estaban presentes porque se habían levantado. Sí, bueno, pero ni siquiera pero Tauche, que quédate a se bancar. supone que es el jefe de bloque, presidente. Claro, el el jefe de bloque del oficialismo, por regla, tiene que cerrar con su discurso todo el debate. Sí. Y no hizo uso de las palabras. Bueno, esto además se festejó mucho en la calle, ¿eh? Se celebró en la plaza mientras el Congreso rechazaba el veto de Milei a la emergencia en discapacidad. Afuera estaban las personas con discapacidad y sus familias a los saltos, a los abrazos. Hay un muy buen contenido de Shock, de la agencia Shock, en sus redes sociales que vamos a compartir con ustedes. Resultado afirmativo. Que declaran emergencia en discapacidad en todo el territorio nacional. Beto, nos vemos, Beto. Adiós, Beto. ¡Mua! Por favor, piedad. Para defender los derechos de los chicos con discapacidad. Son una manga de sinvergüenzas, uno peor que otro, coimeros, sinvergüenzas, ladrones. Decirles a Milei, a Karina, tengan un poco de humanidad, que dejen de afanarse ese 3%, que la verdad acá es realmente donde se necesita. ¿Dónde está la plata de discapacidad? Me parece que es de público conocimiento, que el 3% nunca nos llegó a nosotros. Y ahora nos venimos a dar cuenta que todo esto era por plata. La corrupción no está en la casa de cada familia con persona con discapacidad, sino que la corrupción está en la gestión. Y a la hermana que devuelva ese 3% que se llevó. Para vos, Milei. Entren en razón de que discapacidad no puede ser decapitada. Carlito tiene 6 años, tiene síndrome de Down y síndrome de West. Nos cortaron hace 3 meses. Lamentablemente tenemos que estar hablando de una ley de emergencia porque las prioridades para este gobierno parecen ser otras. Y que quede bien en claro, esto es un tema de prioridades, es un tema de dónde deciden poner la guita. No a veto. No al veto. El veto a la basura. El veto que se lo metan en el... El veto se lo tienen que meter bien en el... ¿Se lo pueden meter en el bolsillo? Extraordinario lo de Qué Shock. buen, qué Gran buen laburo. material, qué gran. Gran laburo, buenos testimonios. Estaba el Dani, ¿no? Ahí. Sí, el Dani Arzúa, que es periodista. que con, ¿cómo se llama el otro influencer? Johnny de la Silla. de la Silla, Sí, una síganlo. fotaza. Dani Arzúa y periodista, síganlo en las redes, que está armando una especie de rifa porque está queriendo volver a ser periodista, el programa de streaming que Ah, él es verdad, hacía. es Y verdad. síganlo en las redes y cómpense ahí, compren Sí. una rifa, Dani. El Dani dice algo muy interesante, que es una cuestión de prioridades. No hay que olvidarse ahí también de la discusión. Puede decir, No, claro. bueno, no, nos quieren tumbar el equilibrio. Bueno, ajustar a otro lado, hermano. Ajustar a otro lado. Según la Oficina del Presupuesto del Congreso, la ley de emergencia en discapacidad, que es, como hemos dicho, un piso mínimo de dignidad para las personas con discapacidad en la Argentina, ni siquiera resuelve sus problemas, pero es un piso mínimo de dignidad, tiene un impacto del 0,22% del PBI. Si eso te pone en riesgo tu macro, tu orden fiscal, bueno, ¿de qué está hecho tu orden fiscal? Y si no, anda a buscar ese 0,22 a otro lado. Y así sean 3 puntos del PBI, no te podés cagar en las personas con discapacidad en la Argentina. Anda a buscar esa plata a otro lado. Bueno, mientras tanto, y tras voltear un veto, el Senado también, atención con esto, porque aprobó un proyecto que modifica la ley de DNU. Ayer era una fiesta el Senado. La paliza. Hicieron lo que Tremendo, quisieron, ¿eh? tremendo. 63-7 también en la modificación a la ley de DNU. La oposición unida en la Cámara Alta le dio media sanción a un proyecto que limita los decretos de necesidad y urgencia. Ahora, para convertirse en ley, esta iniciativa debe ser aprobada también por diputados. ¿Qué dice ahora la ley? La ley 26.122, que se busca reformar, fue sancionada en 2006 y estipula que todo DNU es válido desde el momento de su firma, a menos que las 2 cámaras del Congreso la rechacen. Y hay que tener un DNU rechazo del Senado y de diputados. ¿Qué cambiaría con la modificación? Los DNU solo estarían aprobados con el aval del Congreso, con mayoría absoluta de los presentes, y para eso se fija un plazo de 90 días. Es decir, le quitaron la lapicera de los DNU a Milei. O eso están intentando si la Cámara de Diputados lo aprueba, ¿no? Si no obtuvieran luz verde parlamentaria, los decretos se caerían. Y además, con el rechazo de una sola Cámara, también serían derogados los DNU. O sea, basta de gobernar por decreto de necesidad de urgencia, es lo que le está diciendo el gobierno, poniéndole un límite muy claro
a Milei ahora, pero a los próximos presidentes también. También, eso es interesante. Hay que tener el ejercicio del consenso, ¿no? A partir de ahora, si esto persiste. Sí, claro. Además, un dato interesante es que, suponete, Milei firma un decreto, si a los 90 días no es refrendado de alguna manera, o sea que directamente no se trata en el Congreso, se cae también. Claro. Exacto. Al revés de ahora que la omisión la omisión lo habilita. Claro. Exacto. De vuelta, el decreto 70-2023, chico, dale, está ahí. Dale, está ahí nomás. Es la piedra fundamental del gobierno. Fue el primer gran anuncio. Un decreto que ya estaba escrito de antes por las corporaciones, por los patrocinadores del gobierno. Y tal vez por eso no se voltea tan bueno, yo creo por eso lo digo. Bueno. Me parece que los redactores del decreto 70 también tienen más influencia hoy en el Congreso que el propio presidente. Sí. Evidentemente, porque si no, ese decreto ya estaría caído. Pero ya que están, ¿no? Muchachos, anímense. Es ahora. Vamos por el decreto 70, ¿no? Bueno, mientras tanto el gobierno está en una, peleándose el jefe de gabinete con el Gordo Dan. Siguen las internas en el gobierno, porque el Gordo Dan es parte del gobierno. Sí. No es funcionario, pero está todos los días en la Casa Pero Rosada. Francos dijo que no. Bueno. Bueno. Dale, ¿qué? No sé. Guillermo Franco dijo que Daniel Parisini no es parte del gobierno. No, bueno. Sí, está. Santiago Caputo tampoco. Bueno, sí. Es monotributista. Aparte pero todo, técnicamente recontra parte del gobierno, ¿no? Es verdad que hace rato que no pasa, pero lo vimos que el primer medio año del gobierno de Milei era el que echaba a los funcionarios por Twitter, ¿te acordás? Sí, agarrá tus cosas y andate. Sí. ¿No? Un poco así era. Bueno, es un militante libertario, está claro. Daniel Parisini, que publicó este jueves un posteo, bueno, ni lo pienso reproducir, pero básicamente atacando al senador Luis Juez, que votó a favor de rechazar el veto a la ley de emergencia en discapacidad. Y también a la hija de Luis Juez, a Milagros, que padece una parálisis cerebral. Un tuit realmente irreproducible. Sí. Pero no sé dónde está la sorpresa de muchos, porque veo también por estas horas algunos periodistas en la tele, qué sé yo, qué barbaridad. ¿Qué te piensas que era el Gordón antes? ¿Lo descubren ahora? O andar a revisar los tweets anteriores también, ¿no? Pero ni siquiera los de Milei. Ese es más o menos la misma línea que maneja la tropa digital libertaria desde hace rato. Pero algo ha cambiado, se ve. Evidentemente. Algo ha cambiado y hay algunos ahora advirtiendo lo que antes, ignoraban o dejaban pasar, ¿no? Sí. Ahora, en este caso además salió el jefe de gabinete, Guillermo Francos, a despegar al gobierno de lo que dijo el Gordón. Escúchalo a Francos. Guillermo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Diego? Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, ¿tu apreciación sobre este tuit? No, lo repudio totalmente. Me parece absolutamente fuera de lugar, me parece repudiable y creo que no puede aceptarse de ninguna manera ni la grosería, ni la forma en que se expresa, ni el fondo de la cuestión. Yo creo que, por lo demás, Luis Juez había anticipado ya en la votación anterior, en la primera, cuál era su posición y en virtud de lo que él sentía y de lo que vivía el tema de la discapacidad. De modo que a mí no me sorprende para nada la posición que tomó Luis Juez, que es la que, aparte, él tiene derecho a tomarla. Bien, yo lo llamé hace un rato a Luis Juez. ¿Qué dijo? Lo saludé, le dije que repudiaba el tema y le pedía disculpas, porque me parecía que no se puede considerar de ninguna manera y ni aceptar de ninguna manera la forma en que se ha expresado este señor, ¿no? Bien, acaba de borrar el tuit, Dan borró... Y lo volvió a subir, ¿no? Sí, lo acaba hace instantes. Te digo que hasta ahora, a esta hora, hay un ataque coordinado en contra de Luis Juez. En realidad reivindicando lo que dice Dan, pero rescatando archivos de Luis Juez, mostrando toda la familia que tiene contratada, que tiene algún contrato con el Estado, de algún Estado provincial o nacional. Y ahí lo acaba de poner como tuit fijado, la captura del tuit que borró, y lo dejó como tuit fijado en su cuenta, el gordo Dan. O sea, lo borró. Lo borró y ahora subió la captura y lo fijó en Twitter. Claro, la captura que estuvo circulando por todos lados, lo deja fijado como para que apenas entras a su cuenta, lo primero que se vea es este tweet. ¿Por qué Francos le pidió disculpas a Luis Juez si Parisini no es parte del gobierno? No, claramente. Es que claramente es parte del gobierno, del dispositivo comunicacional del gobierno. Por ahí no es funcionario, no está en el organigrama lo que quiera, no sé. Bueno, sí. Y también institucionalmente no es parte del gobierno.
pero es parte de la comunicación, es el streamer de carajo, del claro. stream libertario, a donde el presidente va y hace ahí notas de 6 horas. Bueno, el equipo económico tiene un... El equipo económico tiene un programa. Claro, el único programa económico que tiene el gobierno está en el streaming. Sí, un programa exitoso. Sí, pero realmente lo que... La manera coordinada en la que salieron a atacarlo... ¿Qué están haciendo? Porque vos los seguís, los mirás ahí. Bueno, por eso, no sé, Traductor Te Ama está publicando ahora toda la lista de familiares que supuestamente reciben alguna o tienen algún contrato con el Estado o demás. El propio Gordo Dan subió también un video en donde Luis Juez habla de su hija y de por qué, de la causa judicial que le hizo reconocerla a la hija, digamos, esto que decía antes. Están con todo. También... Hay algo que hay que destacar, digamos. Francos, evidentemente, también es parte es una parte. Gordo Dan, claramente, es una parte de la interna, porque está con Santiago Caputo. Y Francos, evidentemente, que tiene un magíster en hacerse el pelotudo olímpicamente. Si tiene ganas de hacerse el pelotudo, en este caso fue muy claro y muy concreto. Línea Karina Milei, que además, según contó Martín Juez, hijo de Luis Juez, Karina Milei lo llamó también a Luis Juez, luego del tuit del Gordo Dan, y contó de esta manera lo siguiente. A ver, lo escuchamos. Se explica tu respuesta. Ahora vos me preguntás a mí personalmente, y situaciones como las que se vivieron ayer y la cantidad de comentarios, y quiero en esto ser cauteloso porque sé que se han comunicado muchas personas que son extremadamente más racionales que esta catarata de imbéciles de pibe orquestado por Caputo, que tienen mayor racionalidad, se han pedido disculpas, el jefe de gabinete, el presidente de la bancada, sé que me mandó un mensaje Karina Milei al senador Juez. Yo espero como hijo, como dirigente político y como alguien que en algunas cosas coincide con este gobierno y está dispuesto a apoyar ciertas reformas, yo de verdad espero que el presidente se comunique con Juez y le pida disculpas. No vale todo, y si nosotros naturalizamos... y discúlpame por la calentura y la emotividad al hablar de estos imbéciles, si nosotros naturalizamos que la política tiene que pasar por 4 salames atrás de una computadora que dicen cualquier barbaridad y se esconden en cuentas anónimas, le espera a la Argentina el peor del mundo. Bueno, ahí además Martín Juez, hijo de Luis Juez, concejal en Córdoba, cuenta que Karina Milei, ya tenés a Karina Milei, a Guillermo Francos, línea Karina Milei, sacando a estos muchachos libertarios ya no solo de las listas, eso ya había pasado, sino ahora evidentemente de cualquier tipo de representación del gobierno. Del gobierno, que no pueden hablar en nombre del gobierno. No pueden hablar en nombre del gobierno cuando claramente hablan permanentemente. Sí, lo hicieron muchas veces. En nombre del gobierno. También dijo esto Martín Juez, a ver. Disculpame la expresión, ¿por qué va a esperar este gordo pelotudo, un imbécil? Tiene aparte, viste, tiene un tema ahí con ponerlo de ese, de que como no lo hace él, viste, lo tiene que poner en un tuit, de un engendro que... Bueno, ahí está, un poquito más para que quede claro, para que quede clara la postura en ese caso. Luis Juez, que se junta a comer milanesas con el presidente Milei, bueno, ¿no? Claro, digamos, no perdamos de vista eso, que nada justifica, por supuesto, la barrabasada que escribió el Gordo Dan, pero también tengamos en cuenta quién es Luis Juez, ¿no? Que no creo que Luis Juez desconozca... Que se venga a sorprender ahora de quiénes son los los integrantes de este gobierno y de qué manera actúan, ¿no? Exactamente. Bueno, hablando de internas y de Guillermo Francos, la diputada Marcela Pagano, ex libertaria, ahora parte del bloque Coherencia, por favor, denunció a Guillermo Francos, lo denunció porque... ¿Qué pasó? Francos la acusó de golpista, de ser la que supuestamente estaría detrás de toda la difusión de estos audios de Español y demás. Y dijo, lo invito a que lleve las pruebas a la justicia, dijo la diputada Marcela Pagano. A ver. Bueno, Francos me está acusando de delitos contra el orden constitucional. Así es. Lo pongo en estos términos porque como funcionario me está acusando el jefe de gabinete y yo considero que debe hacer la denuncia. Si él se va a convertir en un mediático más... forma parte de esta orquesta que yo, a diferencia de lo que dijo Mayans, yo considero que es un modelo de gobernanza acabado. Es la forma de ejecutar el gobierno y de comunicar las decisiones. Yo creo que es muy grave lo que dijo, es una acusación que, para hacerla livianamente, en un medio de comunicación no se puede sostener, tiene que llevar las evidencias al Parlamento
porque me está acusando a mí y a mis compañeros de bloque de ir contra la Constitución. Se me está acusando básicamente de algo que, para que la gente lo entienda, es una causal para removerme del Parlamento. Lo invito a que lo haga, lo invito a que lleve las pruebas y lo invito a que el Pleno me someta a mí y a mis compañeros a dirimir si estamos justamente en un acto anticonstitucional por evidentemente decir lo que pensamos. Le hice una denuncia penal por incumplimiento de deberes de funcionario público, por no hacernos la denuncia a nosotros los diputados, si es que tiene los elementos en donde debía hacerla, que no es en un medio de comunicación con acusaciones livianas, sino en la justicia. Como evidentemente nos acusa de un delito que es gravísimo, yo lo denuncio a él por no cumplir con su deber de hacer esa denuncia en donde tiene que ser, que es en el Poder Judicial. Ahí está, Marcela Pagano, diputada nacional, ex integrante del bloque de La Libertad Avanza. La verdad es que el gobierno está cruzado por todos lados. Sí. El nivel ya no solo de internas, sino de acusaciones de los que se fueron, ¿no? Muy de adentro vienen las... Entonces es muy difícil para el gobierno sacarse encima estos despelotes diciendo es el kirchnerismo, porque todos los que lo acusan son los propios, arrancando por los audios del abogado de Milei, acusando a Karina Milei, secretaria general de la presidencia, de quedarse con coimas, pero después todos los que se van, como el caso de Pagano y otros, están todos diciendo... Sí, la primera línea esto se sabía. Se sabía y se saben más cosas y los diputados y los que están en La Libertad Avanza lo saben y empiezan Aparte, a surgir. Una cosa, que nosotros lo estuvimos viendo, esto también pasa en Argentina, un poco a modo de broma, hace un par de meses. La línea de defensa del gobierno en la que está cerrado, por la que denuncia Francos, la que plantea la ministra de Seguridad Nacional, la está llevando adelante Lilia Lemoine. Claro. Digo, sin faltar el respeto a nadie, es una diputada nacional, pero no sé si es la más lúcida para tener esto de la teoría conspirativa en la cabeza de los agentes internacionales, digamos. Sí. Me pasa que también me pregunto si hay algunos de todos estos personajes que aparecen ahora, digamos, no están aprovechando. No es oportunismo justamente en un momento en que la situación es realmente muy compleja para el gobierno de Milei, porque la verdad que me cuesta pensar que es gente que ahora habla así, digamos, de la democracia y de las instituciones, y le hicieron la campaña a un tipo que decía afuera la salud pública, afuera el CONICET, afuera los derechos, afuera todo. No, sí. Lo que hay que advertir acá es la crisis de un gobierno que se achica, ¿no? Porque no hace más que expulsar gente. Y eso es debilidad política. Y en un contexto en el que no tenés... Realmente, hoy la única fortaleza que tiene el gobierno es que todavía no tiene nadie quien le gane. ¿No? Que todavía el sistema político está ahí como tratando de encontrar el rumbo, ordenándose. Habrá que ver qué pasa en las elecciones, si se generan liderazgos y alternativas políticas. Pero después vos lo que ves es un gobierno permanentemente expulsando sectores, achicándose, peleándose y operadísimo internamente. Porque lo que vimos en los últimos días, además del escándalo de Español, las coimas y demás, es que a Karina Milei alguien la grabó en la Casa Rosada. Y es muy de adentro eso. Entonces, el nivel de descomposición interna del gobierno, mientras el riesgo país vuela, los mercados miran todo esto y dicen, me parece que llegó el momento, hay mucha sensación de boleto picado. Y entonces, una vez que eso empieza a pasar, es complejo porque técnicamente faltan más de 2 años para que termine el gobierno de Milei, ¿no? No, y además es eso, que en el mejor de los casos, ponele que no le salga tan mal la elección de ahora ni la de octubre. Digo, ¿cómo sigue? ¿Con qué va a gobernar de acá adelante con este nivel de composición interna que tiene? Bueno, evidentemente lo que está pasando, ya está pasando en estos días, es que hay algunos muchachos ofreciéndose para dar una mano. Entonces vos vas a escuchar mucho la idea de el gobierno no se deja ayudar, le falta un copiloto. Le van a querer intervenir el gobierno. Va a pasar lo de los periodistas deportivos cuando un Boca necesita un 4 y empiezan a hablar del 4 de Belgrano de Córdoba. Claro. Entonces, si al gobierno, además de todo lo que ya estamos viendo, encima le va mal en las elecciones, es decir, empieza a perder respaldo social, hay algunos muchachos que son muy ansiosos, ¿viste? También. Sí. Hay factores de poder que no esperan a las elecciones y que toman decisiones por su cuenta, ¿no? Entonces, que le van a avisar primero al gobierno, mirá, todo bien, pero necesito a Caputo y a Sturzenegger afuera, necesito tal cosa. El ascenso de estos días de Guillermo Francos, hay algún indicador. O fíjate cómo seguimos, ¿no? Claro. Fíjate cómo seguimos.
me parece que esto va a pasar. De alguna forma, el propio gobierno ya lo empieza a advertir también, ¿no? Hablando de las coimas, los audios y demás, los peritos confirmaron que no se pueden recuperar los mensajes borrados de Españolo. Toda la información que fue borrada del celular del ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad no podrán ser recuperados, al menos por el momento. El material del teléfono no se puede rescatar por la forma en la que se hizo el borrado, según explicaron los peritos, lo publica hoy, entre otros medios, Clarín. Continúan analizando otros 3 celulares, entre ellos los de Eduardo y Jonathan Kovalivker, los dueños de la droguería suizo-argentina. En la investigación sobre precios, coimas, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas encontró una normativa en la ANDIS, en la Agencia Nacional de Discapacidad, que permitía ciertas contrataciones particulares y que se habría utilizado con la droguería suizo-argentina. ¿Mira lo que contó Feynman ayer? Sí. ¿Que Españolo fue un negocio de Pilar a borrar su celular? Sí, y se compró otro. A ver, escuchalo a Feynman, a ver qué cuenta. A Españolo lo habrían visto en la zona de Pilar. A él le allanan la casa y sus autos, llevándose 2 celulares el día viernes, un viernes. 22 de agosto. 22 de agosto, un viernes. El día jueves lo habrían visto en un local de la zona de Pilar, un local de celulares, ¿no? De compra, venta de celulares, de reparación de celulares, y donde también uno va, me borrás el celular porque lo tengo que vender, me borrás el celular porque se lo tengo que dar a mi hijo, lo quiero como si fuera de fábrica, cero, sin nada, y lo borró. Previamente le compró un celular al dueño del lugar, un iPhone nuevo, y el que entregó lo borró y se lo llevó. Entonces le encontraron esos 2 celulares. Por eso cuando peritaron, en el nuevo ya no tenía absolutamente nada, porque no pasó la información de uno a otro. Era virgen. Y el otro totalmente borrado. Por eso no hay forma de encontrar la información de cierta información que estaba buscando la justicia, ¿no? Exactamente. Bueno, ahí está esto que cuenta Feynman ayer en la tele. En caso de ser cierto, demuestra que evidentemente hay algo que ocultar, ¿no? Sí. Y una casa de celular en Pilar que tenía muchos vínculos con los kirchneristas. Sí. Evidentemente, claro. No, es parte de la operación Cuca. Es parte de la operación Cuca. ¿Y qué acceso tiene Feynman a las cámaras de seguridad de todos los lugares? ¡Qué va! ¿No? Para saber todos los movimientos. Bueno, mientras tanto piden el juicio político al juez que prohibió difundir los audios de Karina. Lo pide Elisa Carrió y la coalición cívica. Denunciaron al juez Alejandro Maranielo por censura y presunta connivencia con el gobierno luego de prohibir la difusión de los audios de Karina Milei. La denuncia acusa al juez de mal desempeño y la posible comisión de delitos en el ejercicio de sus funciones. En el trámite ante el Consejo de la Magistratura se solicita la apertura del procedimiento de remoción, la suspensión en el cargo y la formulación de la acusación correspondiente, además de requerir su destitución, ¿no? Insisto, para dónde mirás, el gobierno tiene un quilombo. Es impresionante por dónde mires. Mientras tanto, amigos, amigas, siguiendo con este escándalo, lo mencionábamos recién al pasar, pero profundizamos en esto, porque me parece que la investigación, más allá de lo que suceda, sí, con los teléfonos de Españolo y demás, va a ir por el lado de la droguería. Sobre todo porque me parece que hay otras droguerías muy enojadas. Sí, claro. Entonces, la droguería suizo-argentina va a ser investigada, está siendo investigada, y hay novedades. La Procuraduría de Investigaciones Administrativas está analizando una normativa interna en la Agencia Nacional de Discapacidad que habría permitido contrataciones por 55.000 millones de pesos en un año. Es mucha guita. Y la verdad es que si empezás a sacarle el 3% a todos esos números, decís, apa, ¿qué está pasando? ¿De cuánto estamos hablando, no? Lo que se habría quedado, supuestamente, la Secretaría General de la Presidencia, según los audios de Españolo, el abogado de Milei, ¿no? Es una normativa interna entonces de la ANDIS que permitía este tipo de contrataciones irregulares con la droguería suizo-argentina. El fiscal un fiscal muy serio, el fiscal Sergio Rodríguez de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, es un fiscal que viene laburando ahí hace muchísimos años, y es un fiscal muy serio que va a avanzar en esta investigación y busca determinar si hubo sobreprecios, direccionamientos, retornos ilegales, etc. La empresa de los Kovalivker es la principal proveedora de ANDIS, quedó bajo la lupa tras los allanamientos ordenados por el juez Casanelo,
y se empieza a tirar de esa línea de investigación que después, más allá de lo que tengan o no los audios de Españolo, más allá del acuerdo o no que en algún momento tenga Españolo con el gobierno, porque esa negociación está sucediendo, si no el gobierno ya habría presentado una denuncia contra Españolo, pero evidentemente no la presenta porque están negociando. Más allá de lo que pase con Españolo, hay que ver qué pasa con la investigación a la droguería, Claro, porque de ahí va a salir la información también que el gobierno quiere ocultar. Da la sensación de que no es excluyente para la determinación de esta causa, de la veracidad de esta denuncia, los audios de Españolo. No, los audios lo que hicieron fue presentar una situación en todo caso, sobre la que hay que averiguar si es cierto o no. Absolutamente, pero me parece que ahí, en esto que vos estás contando, está uno de los puntos más importantes. ¿Sí? El otro día leí una nota, digo, que en todos los lugares, bueno, todos los ministerios, que ya se habló de seguridad, de defensa, bueno, la obra social esta de Guatre, pero leía una nota de cómo cuando Valenzuela se pasa a las filas de La Libertad Avanza en enero de este año, Valenzuela, el intendente de 3 de febrero, sube exponencialmente la cantidad de contratos de la intendente del municipio de 3 de febrero con la Suiza Argentina. Mirá vos, claro. Es impresionante. Es como parte del asunto, si perteneces a La Libertad Avanza, tenés que comprar acá. Digamos. Bueno, y eso está pasando en un montón de dependencias de PAMI del país, o sea, bueno, evidentemente es muy grande esto. Sí, insisto, tiene un problema grande el gobierno porque por más que arreglen con Españolo, por más que Españolo haya borrado todo, hay que investigar la droguería y ver si lo que Españolo decía en esos audios se verifica después en este tipo de contrataciones. Te sumo dos cositas más hasta Enchastre. Primero, ahí ayer a la noche Winiarski informó, según Winiarski, con todas las comas que se le pueden poner al asunto, que el juez Marianello es el que dictó para que no se puedan pasar los audios, Karina, recibió un gran regalo de HLB Pharma que le pagó un viaje a Estados Unidos. Mirá qué curioso. HLB Pharma es el laboratorio del fentanilo adulterado de este señor García Furfaro. Bueno, ayer Camila Dolavgian, una periodista de La Nación, que viene investigando el caso de fentanilo desde hace rato. Desde hace rato y que tiene muy buena información, recordó, vieron que cuando lo estaban por detener, él salió a dar desesperado 2-3 notas en algunos canales por teléfono. Bueno, escuchen esto de una nota que estaba dando a punto, antes de ser detenido, el señor García Furfaro, que habla de los Menem, de los laboratorios y otras cosas. A ver. ¿Y sabés que me ofrecieron a cambio de solucionarme todo? ¿Te lo puedo decir? Pero ¿te lo puedo decir? Por supuesto. Bueno, el que analiza el producto mío no es el ANMAT, es un laboratorio privado que estuvo procesado por mentirle al ANMAT y es amigo de los Menem. Pero los Menem no tienen nada que ver. Los Menem no tienen nada que ver. ¿Sabés quién me mandó a los servicios de inteligencia? Me los mandaron esta así de berreta que maneja Caputo a decirme, explotá los Menem y yo te levanto el pie del acelerador. Espera, Furfaro, acá hay 96 muertos. Claro. Áspero, o sea, que dice que la CIDE le ofreció impunidad a cambio de que enchastre a los Menem. Sí. A Diego Sheikman no le interesó lo que le estaba diciendo. Es verdad que era otro momento. En ese momento no parecía tan llamativo esto que estaba diciendo cuando lo dijo, que era porque todavía no había estallado nada de todo esto, de lo de Español. O sea, no se conocía nada de la droguería suiza argentina. Eso en este contexto es tremendo. O sea, lo que dice es que la CIDE le ofreció Caputo le ofreció cobertura, que involucrara a Menem en el quilombo, a los Menem en el quilombo para que le pararan un poco toda la cuestión. Dicho por... Sí, dicho por Furfaro, el dueño de HLB Pharma. Lo que dice Camila Dolavgian, que me parece que es todo lo que estamos pensando, es una cosa más para sumar a las teorías de dónde puede venir todo esto. No es que es determinante tampoco. Bueno, el gobierno realmente hasta las manos en su peor momento y así llega a las elecciones de este domingo. Hasta ahí las últimas novedades de la Argentina. ¿Qué pasa en el mundo, Ori? Empezamos en Paraguay, que logró la clasificación al Mundial. Que nunca vieron a la albirroja en una Copa del Mundo. Hay paraguayos que esperaron toda una vida para volver a vivir este momento. Hasta que hoy, Paraguay volvió. Ataca otra vez Paraguay, Velázquez entró. Volvió con alma, corazón y toda la garra guaraní. Esto es mucho más que fútbol. Son familias festejando, vecinos abrazándose, un país entero unido en un solo grito de alegría. Gracias a los jugadores, verdaderos guerreros que dejaron el alma en cada pelota. Gracias al cuerpo técnico por creer y trabajar sin descanso. Y gracias a vos que alentaste siempre porque creíste en Paraguay, porque sabés que Paraguay nunca se ríe. Por todo esto,
tomé una decisión, decretar un feriado nacional para celebrar unidos como país y gritar con orgullo, Paraguay está de vuelta en el Mundial. ¡Vamos, Paraguay! ¡Vamos, Paraguay! Van de feriado. Y nosotros no te... ¿Para quién era ese que hablaba? El presidente, por bueno, supuesto. no, como estaba con una camiseta, que no lo tenemos tanto de cara al presidente paraguayo. Lo que pasa es que hacía 3 ediciones, 16 años, por lo tanto, que no clasificaban. ¿Cómo no va a meritar? Feriadito. Yo estoy muy a favor, chicos. Yo también, feriado. Podríamos haber metido acá un feriado también cuando clasificamos. Bueno. ¿No? Bueno, lo que pasa es que la Argentina gana tantas cosas que estaríamos todo el tiempo de feriado. Te lo estaba diciendo para que vos le contestes eso. No te das cuenta. No te das cuenta. Bueno, de Paraguay nos vamos. ¿A dónde nos vamos? A Ecuador. Después de México, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, estuvo en Quito, donde se reunió con el presidente Daniel Noboa. En esa visita, el Departamento de Estado de Estados Unidos aprovechó la tribuna, ¿no? Para hacer pública la decisión de designar a las bandas ecuatorianas, los choneros, así se dice, y los lobos como organizaciones terroristas, que es la figura que viene utilizando Donald Trump para habilitar a las Fuerzas Armadas a enfrentar a esos grupos organizados, grupos criminales, como si se tratara de un enemigo externo. También anunció en esa visita Marco Rubio 13,5 millones de dólares para reforzar justamente la lucha contra el narcotráfico. La seguridad era claramente el eje en agenda de esa gira del secretario de Estado. Noboa viene reclamando desde hace mucho tiempo que el crimen organizado sea reconocido como un fenómeno transnacional para poder movilizar otro tipo de recursos, y ahora ese pedido encontró en Washington, en la Casa Blanca, un oído muy atento. El anuncio está llegando, ese anuncio de la declaración de los grupos terroristas, de la inversión millonaria, etcétera, después de ese operativo que hemos comentado en días anteriores, el operativo en el Caribe, en el que Estados Unidos hizo saltar por los aires una embarcación, según su versión, con droga a bordo, que había salido de Venezuela y que supuestamente iba rumbo hacia Estados Unidos. Bueno, en esa misma conferencia de prensa en Quito, un periodista le recordó a Marco Rubio los informes de las Naciones Unidas sobre drogas que señalan que solo el 5% de la droga hacia Estados Unidos pasa por Venezuela, mientras que el 87% transita por Colombia y Ecuador. Vamos a escuchar la respuesta de Marco Rubio. You're wrong in your question. Number one, Venezuela is a major source, and the reason why is the following. And I've seen a lot of this reporting, and it's fake reporting. Equivocadísimo en tu pregunta, nene. Primero, que Venezuela es una fuente importante de drogas, y la razón es la siguiente, que esos informes, yo he visto muchos, son falsos. O sea, dijo de los informes de las Naciones Unidas que son falsos. No me importa lo que diga las Naciones Unidas, la ONU no sabe de lo que está hablando. Insistió en que Nicolás Maduro está acusado por un gran jurado en Nueva York, y remató: es un narcotraficante acusado en Estados Unidos y un prófugo de la justicia norteamericana, estadounidense, obviamente cuando dice norteamericana. Bueno, que es la retórica estadounidense desde siempre, pero increyendo desde el regreso de Donald Trump para Casa Blanca, y con ese brazo operativo que es Marco Rubio, ¿no? Que es como el rostro y la voz de ese libreto. Bueno, hablando de Maduro, el gobierno venezolano sigue en alerta por la presencia militar estadounidense en el Caribe, por esa presión, por esa amenaza incluso militar que representa a Estados Unidos. Y ayer en cadena nacional, Nicolás Maduro dijo lo siguiente: atención a todas las personas, compatriotas, que se alistaron en las 2 jornadas de alistamiento que conoció el país y que tuvo un gran impacto
mundial, Venezuela asombró al mundo con las jornadas de alistamiento y a todos los venezolanos y venezolanas, familias enteras que se alistaron en todas las comunidades del país. Mañana, viernes 5 de septiembre, durante todo el día van a ser ustedes convocados para lo que hemos determinado el primer ciclo de activación de todos los alistados y alistadas de toda la milicia nacional, y van a ser convocados los reservistas a todo nivel. Mañana, viernes 5 de septiembre. Bueno, esta es una de las medidas que ha tomado Nicolás Maduro ante la política muy agresiva de Estados Unidos, que es convocar a la población a que se aliste en la Milicia Nacional Bolivariana, que es como una suerte de cuerpo auxiliar de la Fuerza Armada, que es un cuerpo compuesto por milicianos, también reservistas y civiles, digamos, voluntarios. A ellos justamente les estaba hablando. El objetivo es apoyar a las Fuerzas Armadas en la defensa del territorio, en la protección civil y en tareas de organización social y control local. Para terminar el repaso de la agenda de internacionales, nos vamos a Gaza, a Israel en este caso, porque se trata de las declaraciones del ministro de Defensa israelí, Israel Katz. Se está quitando el cerrojo de las puertas del infierno en Gaza, dijo Israel Katz, que prometió intensificar los ataques hasta la rendición de Hamas. Bueno, un poco más de lo de siempre, más digamos, todavía, ¿no? Claro. Mientras tanto, estamos viendo imágenes de cómo efectivamente están arrasando por completo con la ciudad de Gaza, que es el centro urbano más importante del enclave palestino. En este caso, Israel ordenó el desalojo de una torre llamada Mushtaka, que ellos identificaron evidentemente como edificio terrorista, y esa orden de desalojo apenas se dio a conocer minutitos, menos de 15 minutos antes efectivamente de atacar con misiles, y está absolutamente reventada. Durante la noche, porque sigue por supuesto el genocidio en todas sus facetas y sus dimensiones, durante la noche al menos 18 palestinos murieron, incluidos 7 niños, justamente en la ciudad de Gaza. Y en el plano diplomático hay unos 40 expertos en derechos humanos que están pidiendo a la Asamblea General de las Naciones Unidas una reunión de mucha emergencia, de urgencia, ante lo que califican de genocidio y hambruna deliberados en Gaza. Amigos, amigas, hasta ahí el resumen imposible de Maldita Suerte.